Buenas noches, ¿cómo están, jóvenes? Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión. Nos habíamos quedado en lesiones de extremidad superior. Vamos a continuar eso. Habíamos visto hasta fractura de húmero proximal. Muy bien, vamos a tratar de ir rápido para terminar pronto. Y vamos. Muy bien, vamos a empezar con la fractura supracondiliar de húmero. Como dice su nombre, es una fractura que se encuentra por encima de los cóndilos. Y aquí ustedes pueden ver una imagen del húmero distal. Por este lado tenemos el cóndilo humeral, aquí la tróclea y por encima la epitróclea y el epicóndilo. La fractura atraviesa precisamente esta zona, ¿no? Es una fractura muy frecuente en los niños y se debe principalmente a caídas de alturas. Es más frecuente en los varones, ¿no? Ellos son los más traviesos y pues se caen de la bicicleta, patines, resbalín, paredes, árboles, no sé. Donde puedan subirse y caerse, pues ahí se produce la lesión. Dentro del cuadro clínico, los grados leves, pues solo tienen dolor regional, un poco de aumento de volumen. A mí me interesa que reconozcan los grados que son severos y aquí ustedes pueden ver un aumento de volumen importante a nivel de la región del codo. Incluso pueden ver un signo característico que se llama el signo de Pucker, que es esta retracción de la piel, ¿no? Y eso es debido a que uno de los fragmentos óseos tracciona la piel por debajo, jala la piel por debajo, ¿no? Signo de Pucker. La posición antálgica característica con el que vienen los niños se conoce como la posición de Dessau. Aquí se los voy a escribir ese nombre por si no lo han escuchado bien. Se llama Dessau. Esa es la posición característica. Vamos a cambiar de color. Esa es la posición de Dessau. El hombro bien pegado al cuerpo, con la otra mano sujetando la muñeca, cosa de que el codo se quede inmovilizado, ¿no? Y esta es la apariencia del paciente cuando llega. Normalmente son niños, varones, que vienen con short, sin polera, que vienen con sandalias, ¿no? O chancletas, aquí le llamamos chancletas, ¿no? Y llorando, ¿no? Sujetándose la mano de esta forma. Entonces, esa es la posición de Dessau, muy característica de esta lesión. Después, tenemos los grados. Existen 3 grados de la lesión que se clasifican según Garland. Garland tipo 1, tipo 2, tipo 3. Estas son radiografías laterales del codo. En el Garland tipo 1, pues no hay desplazamiento. Se nota la línea de la fractura, pero no está desplazada y el tratamiento es conservador. No se coloca un yeso y ya está con eso. En la Garland tipo 2 hay un desplazamiento de una de las corticales, ¿no? Una de las corticales mantiene contacto y la otra está separada. Aquí requiere reducción y colocación de clavos Kirchner, ¿no? De manera percutánea se puede colocar clavos Kirchner. Y por último tenemos la Garland tipo 3. En la Garland tipo 3, pues hay un desplazamiento importante de la fractura, ¿no? Y pues esta es meramente quirúrgica. Sí o sí hay que operarla para retornar a su lugar. Además de que esta es la que presenta la mayor cantidad de complicaciones, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de una fractura de húmero distal. Aquí se encuentra la fractura, vista de frente, vista de costado. En el costado creo que se nota más el desplazamiento. Y luego la reducción y la colocación de esos 2 clavos, ¿no? Aparte tiene una férula de yeso porque los niños son inquietos, pues si se andan hurgando y estos extremos de los clavos se encuentran por fuera de la piel, entonces para que no hurguen los extremos de los clavos, pues se protege, ¿no? Aquí ya está completamente alineado sin ningún problema. Alguna de las complicaciones frecuentes es, por ejemplo, la lesión cutánea, la exposición de la lesión. Cuando existen lesiones vasculares de nervio mediano, nervio cubital, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la lesión vascular, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome compartimental, que ya hemos hablado, que se da en este tipo de lesiones y las secuelas de un síndrome compartimental se conoce como el síndrome de Volkmann. Este paciente, por ejemplo, hizo un síndrome compartimental, se le hizo la fasciotomía, pero de manera tardía, ¿no? Y terminaron los músculos fibrosados, sin utilidad,
todos los tendones en mal estado y no hay movimiento ni sensibilidad en la mano. Entonces, pues es una extremidad parética y pues prácticamente inservible, ¿no? Esta es la secuela o la complicación más grave de una fractura supracondyle. Hay que saber identificarla. No sé si tienen preguntas sobre fractura supracondyle, jóvenes. ¿Ninguna? Ok, vamos a pasar al siguiente. Gracias, Mayara. El siguiente tema es codo de niñera. Y esto les interesa principalmente a las damas, las que ya son mamás. El codo de niñera es una subluxación entre la cabeza del radio, ¿no? Y el cóndilo y el cúbito, obviamente. Y hay una interposición del ligamento anular. Entonces aquí está la definición. Pérdida de la congruencia articular parcial de la cabeza con el cóndilo humeral y la cavidad sigmoidea menor del cúbito, con lesión del ligamento anular. Aquí se puede ver el esquema, la imagen, cómo viene el ligamento anular rodeando la cabeza del radio, y aquí se puede ver cómo se interpone entre el cóndilo y la cabeza del radio, ¿no? ¿Cuándo se produce esto? Y esto han debido hacer muchas veces ustedes, así que mucho cuidado. Cuando el niño está por caerse y uno no quiere dejar caer y le levanta bruscamente, ¿no? Cuando le levantan de las manos para hacerle dar vueltas, o cuando el niño no quiere ir a algún lado y ustedes le andan jalando, ¿no? Le andan traccionando para que vaya. Entonces ahí se puede producir la subluxación y la interposición del ligamento anular, ¿no? Normalmente esta patología no requiere ningún estudio complementario, todo es por la clínica y pues si se hace alguna radiografía es para descartar otra patología. Muy bien, ¿qué más? Eso. ¿Cuál es la maniobra o el tratamiento para reducir esta lesión? Se utiliza la maniobra de supinación. Aquí está la extremidad en pronación con la palma dirigida hacia abajo. Uno mantiene una presión a nivel de la cabeza del radio, se hace una tracción y posteriormente una rotación externa, ¿no? La supinación de la mano como tal. Y luego se hace la flexión y pues se reduce espontáneamente esta subluxación, ¿no? De las maniobras más utilizadas y siempre el resultado ser efectiva. Nunca hemos tenido necesidad de recurrir a otras maniobras o a un tratamiento quirúrgico como tal. ¿Alguna pregunta de la fractura, del codo de niñera? Ninguna. Ok. Vamos a ir con fractura de radio distal. La fractura de radio distal muchas veces se define como aquella fractura que ocupa los últimos 6 centímetros del radio. Algunos hablan de lesiones a nivel meta-epifisaria del radio distal. Bueno, sea cual fuera la causa, pues, o sea, cual fuera la distancia, ¿no? 6 centímetros o meta-epifisaria distal, pues es el radio distal. Hay una deformidad característica para estas lesiones, para esta de aquí, ¿no? Que más o menos es así la deformidad. Y para esta de aquí que tiene la misma deformidad, ¿no? Estas deformidades se llaman endorso de tenedor y tienen dos tipos de fracturas algo diferentes, pero con el mismo desplazamiento. Ambas tienen desplazamiento hacia dorsal, si se dan cuenta. Esta primera que tiene una característica extraarticular, no toca la articulación, está en la región epifisaria o metafisaria distal, se conoce como la famosa fractura de Coles, ¿no? Esta es una fractura muy, muy conocida. Y esta otra, que tiene un compromiso articular, igual tiene un desplazamiento dorsal, se conoce como la luxofractura de Rea-Barton. Ese es el nombre de esta lesión, es la luxofractura de Rea-Barton, ¿no? Después existen otras deformidades, como son estas dos de aquí arriba, donde viene el radio distal y la mano de repente se va hacia abajo, ¿no? Es muy parecida a esta otra, que igual viene el radio distal y la mano se va bruscamente hacia abajo. Este signo se conoce como el signo de la pala de jardinero y es frecuente en una lesión que se llama las fracturas de Goiran-Smith. En este caso, esta es la fractura de Goiran-Smith 1, ¿no? Esta que es extraarticular. Y luego aquí tenemos la otra, que esta es la luxofractura de Goiran-Smith tipo 2, ¿no? Algunos le llaman a esta Goiran-Smith 1 la Coles invertida.
Y a la REA Barton, a la Gordon-Smith 2 le llaman la Barton invertida, ¿no? Entonces son fracturas extraarticulares e intraarticulares, ¿no? Fracturas y estas luxofracturas. Luego existe un par de lesiones adicionales que se las muestro aquí al costado, que son las lesiones de Chauffeur, así se llaman estas, que es una fractura del estiloide radial, y esta que es una fractura de la fosa semilunar, que se llama Die Punch, que es un nombre en inglés que significa el puño de la muerte. Se escribe Die Punch, ¿no? Ok, esas son las lesiones más frecuentes y características del radio distal. Hay un montón de grupos más, pero solo vamos a describir esas. Aquí dentro del cuadro clínico, que ya les expliqué un poquito de los signos, para que ustedes vean, este es el signo del dorso del tenedor, muy características de las fracturas de radio distal. Y ahí se muestra un tenedor también, ¿no? Para hacer la confirmación diagnóstica se requieren radiografías, una PI lateral de radiografía de muñeca, que sirve para hacer el diagnóstico como tal, ¿no? Imaginológico. En la radiografía ustedes tienen que tener en cuenta un par de cosas. El radio siempre es más alto que el cúbito, ¿no? La estiloide radial está más alta que el cúbito. Y si ustedes se fijan, la dirección o la inclinación del radio siempre es hacia volar, hacia la palma. Esta es la palma, aquí está la carilla del radio y siempre está inclinado hacia la palma, ¿no? Se puede decir que el dorso es más largo y la parte palmar es más baja, ¿no? Y esto se modifica cuando hay fractura, tanto la altura del radio como la inclinación. Se las voy a mostrar. Aquí vemos el algoritmo de manejo. ¿Cómo se maneja una fractura de radio distal? Bueno, tenemos la fractura y lo primero que hay que clasificar es si es una fractura desplazada o no desplazada. Si la fractura no está desplazada, se coloca un yeso, una férula, que es el tratamiento definitivo. Por otro lado, si está desplazada, vemos una cosa, si es reducible y si es estable. Si se reduce, ¿no? Se hace la reducción cerrada. Y es estable, se coloca un yeso y ahí termina el manejo. Pero si se reduce y es inestable o hay un desplazamiento secundario, hay que fijar con unas agujas para el tratamiento definitivo, ¿no? Las agujas pueden ser percutantes. Por otro lado, si tenemos una fractura desplazada, que es irreductible e inestable, no importa si es extraarticular o intraarticular, va a tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico se puede escoger placas, fijadores, tornillos, ¿no? Dependiendo lo que se requiera. Pero lo que ustedes tienen que saber es esto, ¿no? Si no está desplazada, yeso. Si está desplazada y se reduce y se mantiene estable, yeso. Si es inestable, necesita agujas. Y si está desplazada y no se puede reducir o es inestable, pues cirugía, ¿no? Muy bien, aquí algunos ejemplos, ¿no? Lo que les decía, el cúbito se vuelve más largo en este tipo de pacientes. Este el cúbito, miren, está más largo que el radio. Si yo saco el eje del radio debería ser así, pero si se fijan en esta imagen, el eje del radio está yendo hacia atrás, está aquí, ¿no? Está completamente invertido. Entonces aquí se corrige la altura del estiloides, ¿no? Se la hace más larga, pero la dirección del radio a veces es difícil escoger aquí, se mejora un poco, ¿no? Ya está hacia adelante, ya no está hacia atrás como este. Entonces esos son los parámetros que uno se fija para hacer el manejo de esta fractura. Aquí igual, el cúbito más largo que el radio, la inclinación aquí totalmente hacia atrás cuando debería ser al otro lado, y el tratamiento con placas, ¿no? Placa y tornillo. Muy bien, algunas complicaciones de la fractura de radio distal, la consolidación viciosa, el dolor regional complejo, sí, lesiones neurológicas, principalmente del nervio mediano, puede haber una artrosis si hay una lesión articular y no se reduce bien, y se puede romper algunos tendones. Esto por fricción con los materiales, normalmente con las placas, pero no es muy frecuente. ¿Algunas preguntas sobre fracturas de radio distal, jóvenes? ¿Ninguna? Ok. Vamos con la tenosinovitis de Krevine. La tenosinovitis de Krevine es una enfermedad inflamatoria que afecta el borde radial de la mano. El borde radial es este donde está el dedo pulgar,
¿no? Ese es el borde radial a nivel de la muñeca. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona? Hay una fricción entre el túnel de los extensores, el primer túnel, ¿no? Y el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, ¿no? Se produce una fricción y un proceso inflamatorio. ¿En quiénes es frecuente? Pues pacientes de 30 a 50 años, aunque les diré que me ha tocado pacientes más jóvenes. El género afectado es el femenino y como factor de riesgo tenemos embarazo y lactancia. La mayoría de mis pacientes han venido en periodo de lactancia. Luego, obviamente, puede aparecer por sobrecarga, movimientos repetitivos, ¿no? Como factor de riesgo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor en el borde radial, aumento de volumen, hay una limitación del movimiento por el dolor, hay sensación de piquetes de agujas o alfileres y alguna vez el dedo pulgar se les queda trabado, ¿no? Ese es el cuadro clínico de la tenosynovitis de Kerbein. Aquí les muestro la prueba característica que se llama la prueba de Finkelstein. Se parece al nombre de Frankenstein, pero aquí se llama Finkelstein, ¿no? ¿Cómo se hace? Se le pide al paciente que cierre el dedo pulgar, por encima coloque el resto de los dedos y después se le pide que haga una desviación cubital de la muñeca, así, ¿no? Y si ahí aparece dolor en el borde radial, pues es una prueba positiva, indica tenosynovitis de Kerbein. El tratamiento es fregado por el hecho de que tiene que el paciente modificar sus hábitos. Y que el paciente modifique sus hábitos, pues está difícil, por eso son hábitos, ¿no? Requiere uso de antiinflamatorios como primer esquema. Si luego del uso de antiinflamatorios el paciente no mejora, se requiere antiinflamatorios e inmovilización. Hay que inmovilizar al paciente. Si aún así con antiinflamatorios y inmovilización el paciente no mejora, entonces hay que infiltrar. Entonces se hace infiltración, inmovilización y antiinflamatorios. Este esquema se lo puede dividir se lo puede repetir, perdón, 2 o 3 veces. Si no cede siempre, hay que hacer una cirugía de liberación del retináculo extensor, del primer túnel, ¿no? Pero es raro llegar a la cirugía. Normalmente no pasan de la primera, tal vez segunda infiltración. La mayoría del mío con la primera ha mejorado, ¿no? Pero es un tema que requiere educación del paciente. Como les digo, si ellos no cambian sus hábitos, va a seguir apareciendo este cuadro. No sé si hay alguna pregunta con la tenosynovitis de Kerbein. Ninguna. Ok, vamos con ganglionar. El ganglión también es conocido como quiste sinovial y es un tumor benigno debido a una debilidad de la cápsula articular. Parecido a las hernias abdominales, solo que en vez del abdomen es la cápsula articular la que se debilita. El género más afectado es el género femenino, la edad promedio entre 20 y 40 años, y tenemos como factores de riesgo antecedente de trauma. Ojo, factor de riesgo, pero no todos los gangliones tienen ese antecedente, no pueden aparecer sin tener ese antecedente. Pero obviamente que se hayan caído y hayan golpeado la región de la palma, puede haber producido un aumento de presión y dar como lugar el quiste sinovial. El diagnóstico imagenológico se hace mediante ecografía. Clínicamente, ustedes si han visto, se ve un aumento de volumen muy llamativo en el dorso de la muñeca principalmente, algunas veces en la zona de la tabaquera aquí adelante o en el tobillo, que son lugares frecuentes. Dentro del tratamiento tenemos los tratamientos autóctonos o convencionales, que normalmente lo que hacían las abuelas o las mamás era pegar con una cuchara de palo. No sé si han escuchado. Una cuchara de palo te pegaba donde estaba el aumento de volumen y reventaba el tumor, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el tema del tratamiento ya médico. Una de las primeras cosas es que se hace punción aspiración. Se puede puncionar el quiste, aspirar su contenido. Normalmente de cada 10 pacientes puncionados, tan solo 1 o 2 se sanan, el resto vuelve a aparecer. Luego se hace la escleroterapia. En la escleroterapia, aparte de puncionar y retirar, se deja un medicamento que ayuda a que esa bolsita, que ese globo se quede rígido. De cada 10 pacientes que se le hizo la escleroterapia, tan solo 3 sanaron y 7 retornaron.
Y la resección quirúrgica, sacar el quiste, como ustedes están viendo aquí. De las resecciones quirúrgicas, de 10 pacientes que hemos sacado quistes, a 1, 2, les volvió a aparecer. El resto se curaron, ¿no? Entonces podemos decir que es una lesión altamente recidivante. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta del quiste de ganglión. No, doctor. Doctor, No, doctor. buenas noches. Sí, Una consulta. En el dime, caso, por Fernando. ejemplo, que usted mencionaba que antiguamente se golpeaban esos quistes, ¿no? La Con una cuchara de cuchara de palo. palo, con un libro, con lo que sea golpeaban. ¿Cuál Sí. es el índice de la recidiva que tienen ese tratamiento, entre comillas, por decirlo así? Te diré que no hay un estudio serio que nos diga eso. ¿Por qué? Porque se supone que estos pacientes precisamente no han ido al hospital, entonces no hay cómo recabar información. No te podía dar un dato fidedigno de cuántos se curan y cuántos no, pero de que hay el antecedente de los cucharazos, ahí sí hay. ¿Cuántos se sanan? No sabría decir. Para decir si es un tratamiento efectivo. Tampoco ningún médico ha hecho la prueba a sus pacientes cuando venía y les daba con la cuchara, ¿no? Para ver cuántos sanan y cuántos no. Así que seguimos en la duda de eso, Fernando. No sabemos. Gracias, doctor. De nada. No, sería chistoso que vayas al médico y te trate así, ¿no? Es poco ortodoxo. Pero bueno, ahí están las anécdotas. Bueno, vamos a ver el tema de fractura del boxeador. En relación a la fractura del boxeador, ustedes tienen que grabarse una imagen mental de una escena en su mente. Normalmente llega un varón joven, 18, 25, tal vez 28 años en ese rango, sujetándose el borde cubital de la mano porque le molesta, le duele este borde cubital. No, normalmente llegan en la noche, no es en el día, llegan en la noche. Y junto a este joven que está agarrándose la mano, por detrás llega una chica, ¿no? Su amiga, enamorada, esposa, qué sea, ¿no? Esa es la escena clásica. Si ustedes ven llegar a un paciente así joven en la noche, sujetándose el borde de la mano y por detrás una chica, es una fractura del boxeador, ¿no? ¿Por qué digo? Se pelean, ya les ha debido ocurrir a ustedes, ¿no? Se pelean y lo que hace el chico es golpear la pared. Entonces aquí está. ¿Qué es la fractura del boxeador? Es un trazo de fractura subcapital del quinto metacarpiano. Esa es la definición, ¿no? Y el cuadro clínico es el que les he explicado. Aparte, pues obviamente tiene dolor en el borde cubital, hay una limitación del movimiento del dedo, hay aumento de volumen y desaparece el nudillo, ¿no? Los demás nudillos se ven, pero el nudillo del quinto no se ve, uno por la fractura y el otro por el aumento de volumen de la zona, ¿no? Se pide una radiografía para confirmar el diagnóstico y pues con eso se decide el tratamiento. El tratamiento conservador se lo puede realizar con estas inmovilizaciones. Hay este inmovilizador en el exterior, aquí no ha llegado, me pareció muy interesante. Aquí lo que nosotros hacemos es colocar los yesos, ¿no? La reducción y yesos. Ahora, ¿cuándo se opera una fractura del boxeador? Cuando es expuesta, hay que operar. Cuando hay inestabilidad, hay que operar. Cuando es irreducible, cuando no se puede reducir, acomodar, hay que operar, o cuando hay conminución. La conminución es un factor de inestabilidad en estas fracturas. Entonces ahí hacemos esta técnica que es colocar unos clavitos por dentro del hueso para que sujeten la cabeza y esta no se incline. Antiguamente se colocaban unos clavos entre el cuarto y el quinto metacarpiano o se colocaban unos cruzados aquí en la cabeza del quinto metacarpiano. Hoy en día ya no se hace más eso, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta en relación a la fractura del boxeador. ¿Ya les ha pasado antes? Las chicas me van a decir. ¿Han sufrido esa escena o no han sufrido esa escena, señoritas? No, doctor. ¿No? ¿No han tenido la suerte? No. Pero es frecuente, les diré, es muy frecuente. Muy bien, ahora vamos a ver el tema del dedo en resorte o gatillo. El dedo en resorte o gatillo es un conflicto mecánico entre tendón flexor y poleas. En la universidad creo que no les enseña mucho sobre las poleas. Las poleas se encuentran en los dedos y permite para mejorar el movimiento producido por el tendón.
Dentro de las poleas tenemos dos tipos de poleas. Las poleas anulares y las poleas cruciformes. Las anulares pues tienen forma de anillo. Son 5 en total que se enumeran A1, A2, A3, A4, 5, de proximal a distal, ¿no? Y tenemos 3 poleas cruciformes, C1, C2, C3. Normalmente la primera polea se encuentra en la cabeza del metacarpiano, la A1, luego viene la A2, C1, A3, C2, A4, C3 y A5. Ese es el orden de las poleas. Pero bueno, el conflicto surge entre la primera polea anular y el tendón flexor. ¿Qué sucede con el tendón flexor? Que hay un engrosamiento y eso produce un bloqueo en la polea. No pasa la polea y el dedo se queda trancado en flexión, ¿no? ¿En quiénes son frecuentes? En pacientes femeninas, actividad, trabajo manual y los factores de riesgo tenemos la diabetes mellitus y la artritis reumatoidea, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Y precisamente esta imagen de aquí arriba ejemplifica muy bien. El paciente puede doblar todos sus dedos, pero cuando intenta estirar, uno de los dedos se queda trancado. Esa es la figura más frecuente, ¿no? Entonces el paciente puede hacer puño, pero cuando está estirando, se queda ahí el dedo trancado en flexión. Y el paciente tiene que hacer fuerza para poder estirar. Puede haber rigidez en el dedo, puede sentirse un nódulo en la palma, puede haber un chasquido en la movilización y el dedo se queda atascado en flexión, ¿no? Esa es la figura más característica. Para hacer la confirmación diagnóstica se puede hacer una ecografía. Aquí ustedes ven la base de la falange proximal, la cabeza del metacarpiano, aquí el espacio articular, y ustedes pueden ver el engrosamiento de la polea A1, ¿no? En esta zona, donde pasa el tendón. Muy bien. ¿Qué grados de lesión existen? Son 4 grados de lesión. El 1, 2, 3, 4. El 1 se llama también pregatillo. Normalmente el paciente solo refiere dolor o molestia, pero no se evidencia que se quede atascado. Él refiere que alguna vez le pasó, pero no se ve. ¿Qué se pide al paciente? Cambio de hábitos, que es lo más difícil, y antiinflamatorios. En el tipo 2, que es un dedo gatillo activo, ¿a qué se refiere? Que el paciente dobla bien, al estirar se le tranca, hace un poquito más de fuerza y se libera. No necesita ayuda de nada más que hacer un poquito de fuerza. Requiere antiinflamatorios, cambio de hábitos y alguna vez la infiltración de corticoides ayuda mucho. En el tipo 3, que es el tipo pasivo, aquí el paciente dobla, ¿no? Bueno, dependiendo si es 3A o 3B. En el 3A, el paciente dobló y cuando intenta estirar, no puede estirar el dedo, necesita la ayuda de la otra mano. Y en el 3B, el paciente necesita ayuda incluso para estirar, el dedo se queda ahí y no puede doblar, entonces necesita ayuda incluso para doblar, no para flexionar. El tratamiento normalmente en este grado es la infiltración y el tratamiento quirúrgico y luego la inmovilización, ¿no? Para evitar que siga habiendo un efecto proinflamatorio. Y en el grado 4, que es rigidez, o sea, el dedo se queda en esta posición, ni se estira, ni se dobla, no hace nada, se queda así. Este paciente requiere cirugía sí o sí. Y ese es dedo en gatillo. Con eso habríamos terminado de extremidades superiores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. ¿Nada? No, doctor. No, doctor. Ok, listo, Marcelo. Bueno, un gusto verlos, que les vaya muy bien y ya pues nos estaremos encontrando en la semana en las prácticas, los que pasamos, y la siguiente semana en la teórica con el resto. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias, Buenas noches. doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Chao, Gracias, chao. doctor. Gracias, doctor.